Estamos nuevamente con ustedes. Nos acompaña el señor José Luis Tapia Rocha. Es economista, analista político y presidente fundador del movimiento 5 Reformas. Ok, espero que las reformas sean bastante buenas porque vamos a conversar de ellas. Bienvenido, José Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias, Lucho, por la invitación. Bueno, de acá siempre nos hemos preocupado, uno, de que la gente entienda y comprenda lo que nuestros invitados hablen. Vamos a tratar de hablar lo más sencillo posible y siempre tratamos de que las caras sean nuevas. Okay. Porque de verdad que hay mucha repetición de las caras y aquí lo que estamos tratando es que toda la gente que venga tenga algo que decir y que realmente no haya tenido oportunidad de decirlo antes. Cuéntanos de las 5 reformas que tú lideras, cuéntame. Las 5 reformas vienen del Foro Liberal de América Latina. El Foro Liberal de América Latina fue creada en el 2016 en Santiago de Chile. Y desde el 2016 a la fecha hay aproximadamente 8 foros realizados. En cada foro se ha ido estructurando la propuesta de las 5 reformas. Y desde el 2018 se puede decir que ya hay movimientos a nivel latinoamericano y en el caso del Perú nos encargaron de crear un movimiento que impulsara estas propuestas para toda América Latina. O sea que esto no es solamente un caso peruano, sino está hecho para el continente completo. Consiste básicamente las reformas en 5, como tú lo has mencionado. Es una reforma política, una reforma económica, una educativa, una de salud y una de pensiones. La pregunta que podría estar ahí flotando es ¿y por qué 5 y por qué esas? Importantísimo. Entonces, ahí la explicación es la siguiente. En todas las encuestas que se han recogido, tanto en el Perú como en los países del continente, sale como uno de los primeros 5 temas lo siguiente. Y esto puede intercambiar un poquito. Primero, la seguridad o la economía. O sea, la política resuelve la seguridad, lo económico, la reforma económica resuelve lo económico y la reforma educativa resuelve el problema educativo, o sea, la baja calidad, y así consecutivamente la de salud y pensiones, cada una de estas reformas resuelve el problema de la salud y resuelve el problema de las pensiones. Entonces, estas 5 pretenden resolver los principales problemas de los peruanos que son, de acuerdo a las encuestas, 44% de las personas considera que su dinero no le alcanza a fin de mes. En segundo lugar, el porcentaje 43% señala que tiene miedo a ser asaltado. En tercer lugar, dice no encuentro trabajo. En cuarto lugar, sostiene que la educación que recibe no le ayuda a insertarse en el mercado laboral. Y el tema de la salud sostiene de que los servicios de atención médica es muy deficiente. Entonces, en esa perspectiva es que se han elaborado esas 5 reformas. Las 3 últimas, o sea, la de educación, salud y pensiones, se llaman reformas sociales. Y las 2 primeras son las reformas fuertes, la política y la económica. Y estas 2 primeras es la que define prácticamente todo el espectro político y todo el espectro económico. Comencemos por el tema de la economía. Recientemente el Instituto Peruano de Economía ha hecho saber de que la inversión privada habría acumulado un avance del 5% en los 2 primeros meses del año. Si esto se repitiera a lo largo de todo el año, sería una muy buena noticia, ¿no es cierto? Pero también entiendo de que en enero del 2024 la actividad económica también experimentó un crecimiento, pero este solo ha sido del 1.4%. O sea, que entiendo de que lo que tendría que venir en adelante tendría que ser mucho más agresivo y positivo para poder tender a que tengamos un 5% al final. Hace muchos años que no hacemos 5%, ¿no? Es correcto. Entonces, y eso tú sabes que hay un factor entre lo que significa la inversión y el empleo, que es lo importante. Y dentro de la concatenación que tú haces de todas las 5 reformas que están trabajadas individualmente, pero que tienen que funcionar en su conjunto, también tiene que ver seguramente en una de estas es el tema del empleo. Y la economía está relacionada también a que el empleo sea digno. Porque no se trata de generar empleo, sino que el empleo sea digno y que a su vez también tenga su correspondiente apoyo en el tema social, con seguridad social, también compensación por tipo de servicios y a su vez también fondo de pensiones. ¿Cómo casa eso como necesidad con lo que tú estás planteando en el tema económico? A ver, sobre la inversión privada,
estamos en una fase de recesión, o sea, no hemos entrado a la depresión, que eso es otro tema, pero la tendencia, digamos, como país es que no va a mejorar porque hay ausencias de reformas. Todo lo que han hecho los ministros de Economía hasta la fecha han sido medidas aisladas, que no tienen un norte, un propósito de sacar al Perú hacia mejores condiciones de vida, sociales, etc. ¿Qué hace falta? Reformas. Reformas que se detuvieron en los 90. Desde el año 2000 a la fecha han administrado el país, como se dice, en piloto automático, lo cual no es bueno, porque la gente exige más, no solamente exige estabilidad económica, y eso es lo que le ha dado al país. ¿Cómo te refieres? ¿En el año 90 es por la Constitución? A partir del 93 es donde se moderniza la economía. Antes de eso era la Constitución del 79 y teníamos muchas empresas estatales que perdían dinero. Entonces, desde el 2000 no se ha hecho reformas, se esperaba que se hiciera, pero no lo hicieron. Ahora, la inversión privada necesita, como se dice, un empujoncito, animarlo, y eso viene también de dos factores. Una puede ser la credibilidad del gobierno, o la otra es encuentra condiciones económicas suficientemente atractivas que supera cualquier cosa que diga la política, los ministros, el gobierno. Pero como esta segunda parte es la que se refiere a las reformas, la primera era la que podía haber detonado la inversión privada. Tú hablaste por la primera política, ¿no es cierto? Me refiero por la inversión privada que todavía no se ve que está dando los niveles que se esperaba. Entonces, frente a esa falta de credibilidad en el gobierno, porque el gobierno también está atravesando una situación difícil, es que en estos momentos ya la palabra de un ministro José Arista es prácticamente nula, o sea, no va a cambiar las expectativas empresariales de aquí a 6 meses o a 12 meses. Porque las decisiones de aquí a 6 meses, 12 meses son ya de compra de activos, tiene que ver con ensanchamiento de la economía y todo eso, y más estamos en una fase más bien de contracción. Para revertir eso tú tienes que dar señales muy drásticas en materia económica, y por eso hablamos de la reforma económica. Y la reforma económica significa derogar leyes. Y eso tiene que ver mucho con tu programa, porque la derogación de leyes son leyes malas. ¿Qué es una ley mala para el público? Una ley mala es aquella que premia lo malo y castiga lo bueno. Una ley mala, por ejemplo, es: yo quiero abrir un banco, pero tengo que ser millonario, porque el artículo 66 de la ley de bancos dice que para yo abrir un banco necesito 13 millones de soles de capital social mínimo. Artículo 16, no me acuerdo el número de la ley de bancos, pero está ahí, 14 millones de soles. Eso quiere decir que solamente los millonarios pueden abrir bancos, pero el resto de la economía no puede abrir ni siquiera un banco pequeño o mediano. Están hechos como para gente que tiene dinero. Esa es una ley mala. Otra ley mala es la ley esa que promociona la competitividad agroexportadora. ¿Por qué? ¿Por qué es mala? Porque solamente le da a 300 empresas la posibilidad de pagar el impuesto a la renta de solamente el 15%, mientras el resto de la economía paga el 29.5%. En salud ellos pagan 4% cuando el resto de la economía paga 9%. En esas condiciones pueden crear empleo, por supuesto. Pueden crear muchas empleos de calidad, como tú te referiste, es decir, se le paga muy bien al trabajador, se le da todas las condiciones, gratificación, vacaciones, todo completo. Sin embargo, eso no garantiza de que el resto de la economía esté bien, sino hace 4 años, tú te acuerdas, se acuerdan amigos, que salieron en la carretera al sur, en el Valle de Ica, a bloquear las carreteras de camino. El barrio chino. Exactamente, el barrio chino. ¿Quiénes eran estas personas? Eran los excluidos del sistema formal. Es decir, los trabajadores informales querían ganar igual que los trabajadores formales de estas empresas agroexportadoras. Y lo que hicieron en el Congreso fue modificar la ley y darle una serie de condiciones adicionales a la ley que ya le daba a los trabajadores para que se pudieran incorporar este grupo de personas que no eran menos de 300.000 personas. Entonces tenías un sistema que solamente absorbía 200.000 y tenías 300.000 afuera. Esa es una ley mala, una ley excluyente, ¿no? Pero lo real es que Ica, y desde el movimiento agroexportador creciendo, es un ejemplo para nuestra economía. Por lo tanto, los trabajadores son personas que están recibiendo un sueldo digno por encima del promedio del trabajador nacional. Es correcto. Entonces, el tema es, la idea, vamos a pelear para que a todos le den lo mismo, ¿no es cierto? Pero generando también las condiciones empresariales para que se produzca, para que se genere ese dinero. Eso es lo que me hubiera gustado escuchar de parte del presidente de la Asociación de Empresas Agroexportadoras.
Dije, esta ley es un ejemplo, esta ley serviría para que se modernice la agricultura. Y cuando yo le escuché, cuando tenía que, qué es lo que sugería, él proponía de que la ley debería ser siempre para ellos, o sea, la agroexportación. ¿Cuál debió haber sido su, digamos, su sugerencia? Que ese 29.5% que estamos pagando actualmente sea extensivo para todo el resto de la economía y no solamente para ellos, que sea 29 a 15%, que 9% de salud baje a 4%, porque si se ha demostrado que un nicho de mercado ha respondido favorablemente hacia el trabajador y hacia ellos, pudieron haberlo dicho para que el resto de la economía, bajando impuestos, bajando regulaciones y una serie de otros beneficios sociales, le pueda dar éxito al Perú entero. Y eso es lo que no se escuchó. O sea, quedó muy mal el presidente de la... Yo creo en las leyes transitorias, pero no las leyes eternas, porque finalmente si el tema es una ley promocional, es para que lo que está ahorita cambie y llegue a un nivel que le permita a partir de ahí normalizar y que realmente como modelo funcione. Entiendo yo que es así. O sea, las zonas liberadas como hemos vivido en Tacna y Quito, eso no ha funcionado, ha generado el contrabando. Porque son medidas aisladas, no responde a una reforma completa, a un programa económico completo. Y al ser aislado, se piensa que los mercados son como compartimentos estancos, que no tienen comunicación ni vías de comunicación con los mercados hacia adelante o hacia atrás. Se piensa así, por eso se dan medidas aisladas. El asunto es tomar toda la economía en su conjunto y hacerle las reformas necesarias, ¿no? También hay que felicitarlos, ¿no? Felicitar a los agroexportadores porque tú ponte a pensar, de la nada, de una economía prácticamente quebrada, maltratada, ¿no? Llega a ser el 8% del Producto Bruto Interno ahora. Sí, o sea, y la minería produce 20% del Producto Bruto Interno. Entonces, mira que no es poca cosa, es un esfuerzo bien importante. Y realmente yo creo que también a nivel de economía tenemos el tema del agro a nivel nacional, que necesita muchas cosas básicas todavía. No estamos en la gran agricultura, estamos en el tema de, primero, preparar tierra, o asignar la tierra, preparar la tierra, que haya sus fertilizantes y que a su vez también haya un programa de empleo, ¿no? Que no solamente sea para la cosecha y la siembra, sino que también se pueda generar en diversificar para que haya más oportunidades. Tenemos que ir a un corte. Vamos. Estamos nuevamente con ustedes. Nos acompaña el señor José Luis Tapia Rocha, economista, docente, presidente del movimiento 5 Reformas, y estamos hablando de ellas. José Luis, en el tema de las pensiones, he visto que el gobierno, o sea, a través del Congreso, pareciera que hay una competencia respecto a quién puede liberar más el fondo de pensiones. Yo lo miro de la perspectiva de que pan para hoy es hambre para mañana, y si lo miro de la perspectiva de que es una persona mayor, en 10 o 15 años, no va a tener un fondo cuando se retire y el Estado se va a tener que encargar de esa persona y sus familias. Y lo peligroso y malo es que no hay fondos para poderlo hacer. Entonces, ¿se va a pauperizar la vida de los peruanos cuando envejezcamos? Si nosotros aplicamos las 5 reformas mencionadas, obviamente el nivel de ingresos va a aumentar. Y por consiguiente, su aporte al fondo privado va a aumentar, porque el ingreso jala también ahorros. Lo que están haciendo ahorita con la reforma del sistema es una medida que no va a tener mayor trascendencia. El sistema como tal no es un sistema como para darle pensiones altas a la gente y por tanto fueron engañadas, ¿no? Nuestra propuesta de la reforma de pensiones implica abrir el mercado, no crear un sistema. Por ejemplo, sistema es diseño, pensamiento, acción, promulgación, leyes, obligación, descuento, obligación para los que aportan. En el mercado libre te abre el espectro así. Tienes alternativas, de repente AFP, tienes bancos de inversión, tienes aseguradora, tienes seguros, etcétera, etcétera. Pero recuerden, amigos, que estamos hablando de reforma económica, porque esa es la segunda reforma que yo he hablado. Imagínense un contexto en el cual estás subiendo los ingresos. Entonces, tus aportes va a ir subiendo. Entonces, lo puedes ir destinando de esta manera. Yo quiero en la AFP o yo quiero en el mercado de, no sé, de inversiones o acá o acá. O sea, tienes opciones para elegir.
Cuando una persona empieza a recibir muchos ingresos, imagínate en Qatar, que está a $120,000 al año, que son más o menos $10,000 mensuales, tuviera unos ingresos así, en promedio, un peruano puede llegar hasta eso si se hacen las reformas correctas, entonces ya no tendría que el adulto mayor depender su propia fuerza, sino de la familia. La familia podría mantener, como era antes de 1950, los hijos podían encargarse de los padres. Hay una ley, hace más o menos 5 siglos atrás, que se llama la Ley Cigüeña, que era como una especie de mandamiento declarativo de que los hijos se tenían que encargar de los padres. Que eso era así, era natural, porque este sistema de pensiones aparece con Otto von Bismarck en 1879. Entonces, este sistema de bienestar fue copiado en los diferentes países y ahora se está ofreciendo de esa manera, bajo el argumento de que como no tienen los adultos mayores mayor capacidad para laborar después de tanta cantidad de años, entonces tiene que haber un fondo privado, un fondo previsional para que cuando él ya tenga una edad más o menos de 65 para arriba, pueda él tomar de esos fondos una pensión. Pero nuestra propuesta es el mercado libre, quiere decir, no solamente tiene la opción de que le descuenten de forma, digamos, voluntaria, sino que tiene opciones de inversión. O sea, lo que yo trato de decir es, si ustedes siguen, insisten en el sistema de actual, el sistema no le va a dar las pensiones, por tanto, va a tener que el gobierno subsidiar para que le alcance una pensión mínima de 800 soles para... Y eso es subsidio del Estado. ¿Y quién plantearía las opciones de inversión para poder tener un buen fondo? El mismo mercado. También? El mismo mercado tiene sus gestores. Hay gestores de fondos privados, bolsa. Hay tantos empresarios que quisieran manejarte tu dinero. Sí, pero acá hay mucha informalidad también. Por eso, acuérdate que sí, aquí las cadenas y de todas las tramposerías que hemos visto, sí, sí, los que más engañados han sido la gente que no conoce. Sí, nosotros cuando proponemos las 5 reformas también estamos pensando en eso, justamente en la institucionalidad. Es decir, ¿cómo hacemos justicia en el Perú? ¿Cómo hacemos para que no nos engañen, no nos roben, no nos estafen? Bueno, tenemos que tener un buen sistema judicial, articulado entre Poder Judicial, Fiscalía y Policía. Una que sea preventora, la otra que denuncie bien y el juez que sancione de acuerdo a ley. Eso hay que reformarlo, porque de nada sirve hablar de economía si no tienes la parte judicial bien arreglada como para hacer respetar los contratos, los derechos individuales, vida, libertad y propiedad, de manera que la gente se desaliente de querer disuasivo en el sentido de que no va a cometer fraudes y esas cosas. Si no hay eso, no se puede cumplir lo otro, ¿no? Yo entiendo, y tú lo sabes, de que en nuestra economía las MIPES son un gran motor de del crecimiento de nuestra economía y para mí las MIPES nos han salvado de que no tengamos un conflicto social mayor en décadas, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves? ¿Crees que qué se necesita para llevar más apoyo, ¿no?, como Estado a este sector? Porque cuando yo veo elecciones, todo el mundo habla que sí, quiero apoyar a las MIPES y que el trabajador, un empresario, entonces son puro floro. Entonces, pero no veo cosas concretas en el momento de decir, mira, acá va a llegar así, tengo este programa, vas a tener esta plata, esto sirve exclusivamente para financiar tus proyectos de crecimiento en maquinaria, abono, agrícola, lo que fuere. Tiene que ordenarse. Yo sé que nuestra falencia es tan grande que de repente, si nos comenzamos a mirar qué tan arriba está, nunca vamos a comenzar a escalar. Entonces, comencemos por algo. ¿Vamos por dónde? ¿Por dónde comenzaríamos en estas reformas? Por ejemplo, ¿qué harían ustedes por las MIPES? Por las MIPES, lo que tendría que hacer el Estado es desregular, liberalizar y privatizar todas las 109 empresas estatales, porque así de esa manera le abres el mercado a un montón de oportunidades que ahorita están cerradas, porque ahorita las MIPES dependen solamente de las contrataciones del Estado. Se abren porque hay contrataciones y si se cierra no hay MIPE. Entonces a las MIPES se le ayuda diciéndole, señores, aquí hay una oportunidad para que usted pueda, por ejemplo, ser demandado. Y además, la propuesta que te quería alcanzar, Lucho, es la siguiente. Nosotros estamos proponiendo la reforma política porque queremos bajar de 36 impuestos a 1. Eso implica reducir los precios y los costos, y esto le va a favorecer mucho a la MIPE, en 50%. O sea, eso significa que tú le estás volviendo 50% más competitivo a la microempresa, y eso puede competir contra China y contra cualquier otro país que ahorita puede ser para ellos una amenaza, pero es reducción de costos y precios en 50%, y además volver al patrón oro, quiere decir una moneda dura
que en lugar de hablar de inflación de manera permanente, estemos hablando de deflación. Con eso bajas los costos, aumenta la competitividad y las pymes pueden ser ya no solamente vender para el mercado interno, sino vender para el mercado externo, lo cual significa pues abrirse un mar de oportunidades a nivel mundial, ¿no? Yo soy un poco escéptico, ¿no? Pero mi escepticismo no tiene que decir que no avanzamos. Cuando yo miro cifras, me quedo decepcionado, porque a la hora que yo digo si el 96% de los pequeños empresarios son de MIPYMES, ¿no? Entonces, a la hora que yo veo cómo asigna el Estado en momentos de crisis, como por ejemplo la pandemia, y veo a quienes le dieron dinero con reactiva, solamente el 9.2% del fondo fue a las MIPYMES. Así es. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo le das el 9.2% al 96%? Sí, pues. ¿No? Así es. Pero es que esa no es la solución, pues. Esa no es la solución. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué le vas a dar siempre al que más tiene? ¿No? Yo creo que todos necesitan ayuda. Pero el tema es cómo asignas. O sea, ¿a quién le das? ¿No? Porque, mira, aún así, bueno, yo te digo, si no hubiesen existido las ollitas comunes, mucha gente que estaba en MIPYMES no comía. Mira, el gobierno cuando hizo eso de la cuarentena destrozó la economía y lo volvió a 13.6 negativo. Entonces mandó a muchas empresas quebrar, etc. Entonces se quería hacer el reactiva para justamente reprogramar deudas y hacer que todas las MIPYMES en forma equitativa todas pudieran acceder a esa reprogramación. Y en la práctica, tú lo has dicho, no ha sido así. Por esa razón es que nosotros desconfiamos que el Estado sea el que tenga que organizar la economía. El que tiene que organizar la economía es el mercado libre. Para eso tenemos que hacer reformas institucionales, reformas políticas, para que se cumpla la ley. Porque ahorita, por ejemplo, nosotros decimos ley mala. ¿Qué cosa es ley mala? Ley de banco, ley de industria, ley de MIPYMES. Todas esas leyes que regulan, controlan, supervisan la economía son las que ocasionan estos problemas económicos actuales. La recesión, por ejemplo, económica es producto de leyes malas. Por eso nosotros siempre manejamos una tesis en el Movimiento 5 Reforma. Todo problema económico se debe a leyes malas. Entonces, para reorganizar la economía y volverla competitiva, hay que derogar. ¿Sabe cuánto más o menos hemos calculado? De 32.000 leyes del Congreso, 75% de ellas. Son como 21.000 leyes. Muy buena recomendación. Tenemos que ir a una pausa. Nosotros tenemos un segmento que se llama La Calle con... Estamos nuevamente con ustedes. Nos acompaña el señor José Luis Tapia Rocha, economista, docente, presidente del movimiento de 5 reformas. 5 reformas. Eso es importante, las reformas. No son solo razones, son reformas. José Luis, en el tema de las reformas que hemos estado viendo, la orientación que tienen ustedes es interesante, ¿no? Tú hablabas hace un momento de que el Congreso debería abocarse más que a legislar, porque creo que no hay mucho por legislar, más allá de la coyuntura o perfeccionamientos, pero el tema está en revisar los años de emisión de leyes y si todas siguen vigentes y si todas siguen aportando y tienen la necesidad de mantenerse. ¿Cómo crees tú que debería darse eso? ¿Tendría que ser una comisión? ¿Tendría que ser un grupo especial que pudiera trabajar en coordinación con el Congreso? ¿Podrían estar las ONGs, la empresa privada? ¿Cuál es el modelo? Porque realmente el trabajo que tiene en este momento el Congreso está más ligado a la fiscalización que al perfeccionamiento de la legislación. Tiene que ser necesariamente algo de afuera hacia adentro. O sea, es decir, tiene que ser un grupo político que vaya informando al público de la necesidad de derogar todas estas leyes malas para que mejore la economía, la seguridad en las calles, ¿no? Le encuentre trabajo a la gente. Pero eso tiene que venir con un paquete de medidas derogadoras. O bien, si tiene un Congreso mayoritariamente, ese partido político puede, con su agenda parlamentaria, hacer la agenda parlamentaria y comenzaremos a derogar de repente uno de los congresistas presenta una ley ómnibus, tipo en Argentina, el DNU, lo introduce y pueden incluso someterla a una sola votación, es decir, como si tiene mayoría, digo, ¿no? Supongamos tiene 66 o 74 como lo obtuvo Fujimori, el fujimorismo en su momento, tenían una buena mayoría, pueden hacerla de un solo saque. Deroga la ley y ya se arregló el problema. Ahora, la otra, ¿qué pasa si no tienes tú la mayoría en el Congreso? El presidente puede, si es que es así, derogador, manda un proyecto con carácter de urgencia al Congreso y que lo someta a votación. Pero él tiene que hacer una campaña política previamente para decirle, miren, cómo el Congreso no está colaborando con el desarrollo del país porque se necesitan medidas urgentes de carácter de emergencia para sacar al Perú adelante.
y se están oponiendo. Entonces tú creas las condiciones para enfrentarlo un poco con el Congreso, están arrinconados y ellos tienen que aprobarlo sí o sí, o bien lo hacen por vía de referéndum o lo hacen por la vía de las dos legislaturas. Pero de todas maneras tienen que hacer ese trabajo de derogar, porque el presidente está atado de manos, los alcaldes están atados de manos, los gobernadores están atados de manos. Y entonces se le echa la culpa al gobernante, a los alcaldes de que no hacen nada. Y es verdad, porque las leyes malas están, digamos, de alguna manera amarrados porque no pueden hacer gestión y ahí salen denunciados. Quieren hacer algo, salen denunciados al presidente, así todos salen denunciados. Este es un problema de la política que se ha judicializado, eso se llama lawfare. Entonces, para restablecer eso hay que hacer reforma política, por eso hacemos y la justicia se ha politizado también. Por supuesto, la política se ha, ¿cómo se dice? Lo judicializado la política y la política ha politizado la justicia. Vamos a hacer un trabalengua dentro de poco. Sí. Dentro de todas estas leyes que estamos revisando, que tú dices que son el 75%, sí, más o menos. Pues es como si estuvieras en un manglar donde todas estas están enredadas y va a ser fácil desanclarlas, va a ser fácil identificar de qué lado tienes que cortar, porque sí. Yo también considero, lo hemos pensado varias veces, es necesario que haya una revisión de la legislación sí. que ha quedado inactual. Hay una comisión multipartidaria que yo recuerdo se hizo como una especie de observatorio para detectar cuáles son esas leyes que no están vigentes, que están por gusto de ahí, y se determinó que eran 600, no recuerdo cuántos eran, pero era una buena cantidad que se tenían que derogar sí o sí. Lo iban a presentar, pero quedó en nada. Claro, ¿no? De repente se podría sectorizar para encargar que se revise todo el tema agrario, el tema industrial, el tema comercio, ¿no? Aunque claro, eso te podrías correr el riesgo de que si parlamentan mucho, la gente está esperando que ya la medida una vez se derogue porque hay muchas inversiones estancadas y se quedan con la... El problema principal en este momento, José Luis, es que el grupo más grande tiene 23 congresistas. Sí. Y estás hablando que es la sexta parte del Congreso. Sí, exactamente. Entonces, con una sexta parte... No, ya este Congreso definitivamente no se puede hacer nada. Entonces, no creo ya, que... Pero en este año y medio, 2 años que nos quedan, hay que hacer algo. O sea, ¿qué cosas podrían hacerse? Fijemos algún objetivo. Sí, por supuesto. Para que no transcurra, vamos a nadar como el muertito para llegar al 2026. Que sea productivo. ¿Qué cosa podría ser productivo? Nosotros por eso estamos constituidos un movimiento porque queremos impulsar esas 5 reformas que implica derogar esa cantidad de leyes para facilitarle la vida a la gente y así puedas todos prosperar. Y eso implica de que tienes que llevarlo hacia la constitución de un partido político para que ese partido se inscriba lo antes posible, antes de julio del próximo año. ¿Ustedes están recolectando firmas? Sí, estamos intentando hacer eso, pero hay que formar comités y todo eso. Claro. El año pasado lo hemos constituido en septiembre. O que algún grupo importante pueda comulgar con ustedes en este propósito y poderse adherir. Por supuesto. Y no estoy hablando de gente de alquiler, estoy hablando de gente que piensa como ustedes. ¿No? Porque finalmente el programa no es que es para nosotros, queremos hacerlo, no. Si hay un grupo que se lo hace suyo, caramba, mejor el país se beneficia cuanto más fuerte sea, ¿no? Nos han encargado, ¿quién te ha encargado de estas 5 reformas? ¿Hay alguien el Foro Liberal tiene un proyecto continental, así como el Foro de Sao Paulo a la izquierda tiene su proyecto. Este Foro Liberal, cuando tú hablaste que era liberal, ¿tiene algo que ver con Milei? ¿Del grupo de Milei? No con el grupo sí, pero porque justamente vamos a hacer el próximo foro el 6 de abril, o sea, yo estoy viajando para entregar la presidencia del foro, es que estamos presentándonos allá para decirle al presidente Milei, mire, haga usted estas reformas que le va a facilitar la vida a los argentinos y lo va a llevar a buen puerto. Y entonces ese proyecto continental que está en el Perú, justamente necesitan los impulsos necesarios para que no solamente Argentina lo haga, sino lo haga el Perú, lo haga Chile, y así estamos distribuidos a nivel continental. Entonces necesita canalizarse a través de un partido, pero fuerte tiene que ser, no puede ser débil chiquito, ¿no? Fuerte como para hacer las reformas profundas, porque esto es lo que requiere el Perú. ¿Y has tenido acercamientos con algún partido político? Sí, justo hemos tenido conversaciones para ver, sondeando, a ver qué, y como sabe, todas estas conversaciones siempre hay que exponer, entonces toma un tiempito, ¿no? Los que hemos visto el ímpetu de Milei y las ganas que tiene de imponer determinados temas que son realmente... Sí, ha puesto en agenda lo que antes no son había. digeribles para cuando tú lo escuchas. Sí. Dentro de lo que tú hablas del liberalismo, la economía liberal, ¿cuál es la diferencia que tú podrías encontrar o manifestar con la economía social de mercado? Hay 2 diferencias. Okay, claro, pero el tema es, dentro de todo esto, la economía social de mercado está en la Constitución del año 93, y que es el eje que ha llevado al crecimiento de nuestro país, pese a todos los idas y bajadas, subidas que han habido, pero finalmente ya están funcionando y creo que si tuviéramos que ver para ti significaría una reforma de la Constitución adaptando este nuevo modelo económico. No, el programa no necesita tocar la Constitución.
porque la Constitución, como tiene facultades del gobierno para hacer tal o tal tipo de intervención, en un gobierno liberal clásico, esa es la palabra que empleamos, clásico, no necesita usar todas las facultades del gobierno. Para intervenir me refiero, ¿no? Sino que nosotros no queremos intervenir, queremos derogar las leyes para que la gente sea la que haga la intervención en su vida económica y no el gobierno, le deje trabajar, encontrar, digamos, oportunidades de inversión. Entonces, la derogación de las leyes es el punto donde se vendría a hacer las reformas profundas que el Perú necesita. Por eso la seguridad, necesitamos hacer reformas en la policía. Para el tema judicial, reformas en el Poder Judicial. Igualmente la Fiscalía, tú mismo, Lucho, le estás dando todo el seguimiento a la Fiscalía, necesita una reorganización total porque está totalmente politizada. Y así en el tema económico, en la salud, en la educación y en las pensiones. Si le damos todo eso al Perú, yo creo que el Perú en menos de 5 años ya está presentando los primeros indicadores de crecimiento más allá de lo que está creciendo ahorita, porque ahorita crece menos 0.5, o sea, está en negativo, mientras Pakistán, India, China están creciendo en 7, 11, 13, 14. Hay un país en el Caribe que acaba de crecer el año pasado 45%. Entonces, el problema es nosotros, no es el mundo, y nosotros podemos hacer y llegar a esos niveles de prosperidad, ¿no? Justo viendo el tema judicial, bueno, este fin de semana pasado, ¿no? El Poder Judicial ordenó la revocación inmediata, ¿no? de la inhabilitación que le habían dado a Aldo Vázquez y a Inés Tello. Y nuevamente es algo que supuestamente ya se había pasado la página, estamos volviendo y seguramente vamos a seguir debatiendo y discutiendo sobre temas que a nuestro criterio tendrían que estar ya solucionados y no estar exacerbando estas diferencias y esa confrontación entre, para comenzar, un órgano de justicia dependiente del Poder Judicial y lo que pueda significar el Congreso, y de que se le quiera negar, el que tendría que nombrar y sacar jueces y fiscales, está preocupado de mantenerse en su puesto y seguramente lindando con lo inconstitucional, porque según la opinión de 3 juristas constitucionales, como tenemos según lo que hablaban 3 abogados importantes constitucionalistas, han dado opinión que esto es inconstitucional y que realmente significa una demora en el proceso, ¿no? Sí, yo por lo menos tomo el ejemplo del profesor Sardón, tribuno constitucional, y él ha señalado que hay que volver al constitucionalismo histórico de antes de 1968, donde el nombramiento de fiscales y jueces supremos se hacía a través de una terna que presentaba creo que el Poder Ejecutivo a sometimiento de votación del Congreso en los fiscales supremos y jueces supremos. Una vez instalado esa junta y califican y luego aprueban, ya ellos se encargan de nombrar a los jueces superiores, a los fiscales provinciales, etcétera, y hacia abajo sería el nombramiento. Dice que eso ha estado funcionando desde 1933 hasta 1968. Y cuando entró Velasco, creó su consejo, no me acuerdo el nombre, y la Constitución 93 cometió el mismo error de hacer lo mismo que en el 68. Entonces, él piensa que esas comisiones se politizan muy rápidamente y además la provisionalidad de los jueces y fiscales también abona a ese tipo de problemas. Él cree que hay que regresar a lo que funcionaba antes de 1968, ¿no? Pero fíjate que en este caso peculiar, o sea, se está yendo contra una decisión del Congreso que la toma en base a sus facultades. No está habiendo una violación por parte del Congreso de la Constitución para quererse imponer y sacar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Sí, ¿no? Correcto. Enrique Gertz y Ernesto Álvarez Miranda, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, han opinado sobre esto. Entonces, como seguir teniendo el fuego prendido, ¿no? Sí, no, está definitivamente politizado esa junta. Esa junta se ha deslegitimado. Y lo peor aún es que ya nadie cree ni en ellos, ni en el Poder Judicial, y en ese ímpetu la gente pues puede incluso aceptar cualquier forma de gobierno, y hasta dictaduras podría aceptar con tal de que le dé orden, porque ven desorden, ¿no? Entre ellos se tiran el problema, que no, que tú lo tienes, no, que el tribunal no, que están pintados en la pared, y las instituciones no funcionan. Yo interpreto la ley, o sea, a su juicio y a su criterio, ¿no? Y es peligrosísimo. Y el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado anteriormente sobre temas similares en los cuales la justicia común si se está dando esta situación en la cual un juzgado repone a lo anterior, está violando lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Claro. Entonces, ¿no era la última instancia el tribunal? E interpretan también, que eso es un tema, Ese es otro problema. Es un tema peligroso.
Veamos, hay muchos temas que se están generando y siempre yo soy los que pienso en positivo. O sea, y cuando yo te digo pienso en positivo no es porque quiero que se hagan las cosas así, sino simplemente es cómo encontramos el lado bueno. Por eso yo admiro y relevo que y movimientos como el tuyo tengan iniciativas que traten de aportar, porque eso es lo que se está tratando. O sea, es como dices, mira, yo he hecho este plan económico, ministro de Economía, te lo doy, ¿no? Revísalo con tus pares y ver qué se puede implementar, qué consideras que está bien de lo que te estoy aportando, porque la idea es no negarnos a lo que normalmente pasa. Todo lo que han hecho otros está mal y lo que yo he hecho está bien. Sí, entonces, creo que es una iniciativa buena y que habría que apoyar y generar diálogos, consensos con los partidos políticos, porque creo que es a través de los partidos políticos que tiene que llegar para poder lograr algo, ¿no? Sí, correcto. Nosotros vivimos un sistema de partidos. Lo que hay que hacer es fortalecer a los partidos, su representación, y hay que derogar ahí otra ley mala, la ley de organizaciones políticas, que le dice a los partidos hay que fortalecer la democracia, y cuando lo que hacen es fortalecerse sus bolsillos, ¿no? Entonces, ahí hay que derogar ley, más bien hay que dejar la ley electoral, eso sí, pero poniendo ahí las representaciones que en las elecciones últimas han visto que votos nulos, votos viciados y votos en blancos supera al ganador de la primera tabla, porque salen con 3 millones de votos y el señor Castillo ganó con 2.100.000. Entonces, eso nos está dando un mensaje político diciendo, tú me presentas como democracia un grupo de personas que yo no las quiero, las rechazo. Y eso se ve en el voto nulo, mi abstención de voto o voto viciado. Si ese es el mensaje que está dando la gente, hay que recogerlo y ponerlo dentro de los votos válidos, para que se vea ahí las bancadas que van a quedar vacías, para que se dé cuenta a la gente de que en un sistema así hay que hacer una mejora de la representación. Y para eso tenemos que derogar la ley. Solamente nada más la ley electoral que diga más o menos cuántos partidos pueden entrar en la boleta y ahí las organizaciones civiles se organizan con el Código Civil, nada más se organizarían como en las cooperativas, ¿sí? Cuando quieren hacer votación a nivel nacional se organizan en escuelas, igualito se puede hacer para el caso de los partidos políticos, ¿no? Pero el gran problema de la última elección fue la inasistencia de la gente a ir a votar, la indiferencia que tuvimos. Esa es una forma de voto. O sea, primero habría que cultivar la ciudadanía. Yo creo que ese no ir es una forma de voto, es decir, no me gusta lo que me pones en la mesa. Eso también es otra respuesta. O sea, hay que interpretar bien, porque si no vamos a pensar que la gente dirá, no, la gente está descuidada, no le interesa. Claro, ¿cómo le va a interesar si le presentan malas opciones, ¿no? Vayamos a lo real. Si tú no dices que no te gusta la comida, te van a seguir preparando lo mismo. Entonces tienes que levantar tu voz y decir, claro, no me gusta tu comida. O de repente... O sea, por eso no fui a votar. O de repente si ves que yo no estoy yendo, algo malo está pasando. Puede interpretarlo así, ¿no? Entonces hay que ver la situación política con ángulos diferentes, porque ahorita, como hemos visto, lo que tratan de hacer con los partidos políticos es regularlo, fiscalizarlo. Ahora los partidos que ya tienen inscripción lo van a fiscalizar. A los que están por entrar lo van a fiscalizar. Entonces, ¿qué ganan con la fiscalización? Lo que van a ganar es pura informalidad, es lo que hemos visto. Mientras más prohibiciones, más fiscalizaciones, más informalidad. ¿A quién no le va a doler la multa? ¿A quién no le va a doler la sanción? Al informal, definitivamente. O sea, estamos hablando del tema de la financiación de los partidos políticos. Eso es otro ley que hay que derogar. Yo considero que, y eso pasa en otros países, si tú, los que fabrican armas, quieren tener alguna representación en el Congreso, financian a un congresista. Y ese congresista, tú sabes que está identificado como una persona que va a promover el uso de las armas. Y en su consenso cada uno tendrá que definir si apoyan sus iniciativas y sus argumentos para decir que la gente tiene que usar armas. Claro. Igual pasa con las medicinas, igual pasa con la salud pública. Son cosas que se tienen que ir decidiendo. Claro. Pero no dejarlo en la nebulosa, ¿no? Y dicen, no, solamente las empresas no pueden aportar a las campañas políticas. Lo que están haciendo ahí es que quienes son informales, la minería ilegal, el transporte ilegal, todo lo que pueda significar. Ellos sustituyen y son seguramente los que han puesto más congresistas en este Congreso, ¿no? Sí, es bien peligroso eso. Las prohibiciones lo que generan son mercados alternos. Y las prohibiciones, como en Estados Unidos, cuando prohibieron el alcohol, había más alcohol que en el momento que no era prohibido, igualmente sucede. ¿Acaso han resuelto algo las prohibiciones, supervisiones, fiscalizaciones, por ejemplo, en el mercado laboral? El 85% del mercado laboral es informal, con SUNAFIL, con Ministerio de Trabajo y con todas las... El tema está clarísimo. Ese es un buen punto que tú tocas. Por ejemplo, si hay demasiada presión para que la gente
pueda regularizar formalmente a sus trabajadores, algo no está bien. Sí. Porque si estamos hablando de que tienes un 8% solamente de trabajadores formales, Sí. debe ser una enorme preocupación, Sí. porque de por medio está la salud, ¿no? Y está el fondo de pensiones, la Y jubilación. también la economía. Ajá. 55% de la economía es informal. No me digan que ahora que toda la gente se equivoca simultáneamente, millones de personas, para decir de que no, es un tema de incumplimiento y que no son buenas personas, ¿no? Y luego está el otro lado. Sí. Te tengo que descontar 13% del fondo de pensiones, te tengo que descontar tanto para... Entonces dices, no quiero neto al bolsillo porque tengo 28 años. Entonces cuando tengas 50 vas a decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mí? Te agradezco mucho, José Luis. Muchas De gracias, verdad que ha Lucho, sido por un la gusto invitación. tenerte acá. Y esas ideas nuevas que podamos compartir y debatir, ¿no? Pueda ser una oportunidad para los demás y que ojalá vengan más personas como tú para plantear Te propuestas y agradezco no quedar en la tus crítica. palabras. Muchas gracias, Ok. Lucho, de nuevamente. Bueno,